Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, en la epístola de Pablo a los Colosenses. La carta a los Colosenses. Amén. Capítulo 1, versículo 20. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 20, y dice así: y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Vamos a orar. Señor Dios, que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, Señor Dios, por tu misericordia, Padre amado, en este día. Por tu fidelidad, Señor Dios, que podemos decir, Padre amado, juntos, Señor, que has sido fiel. No has faltado, Señor Dios, lo que tú has prometido, mi Jesús. Por eso te amamos, Señor Dios. Por eso nos reunimos en esta noche, Señor, a adorar tu nombre, a decir que no hay nada más importante que tú, Señor. Que el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor Dios, hoy, Señor, delante de ti, Señor, te adoramos, Señor Dios, y podemos estar delante de tu presencia por él. Por eso hoy te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas, que sean nuestras mentes abiertas, Señor Dios, y nuestros corazones dispuestos, Señor Dios, a escuchar tu palabra, Señor Dios, a que ella confronte, Señor, cada, Señor, circunstancia y acción de nuestras vidas. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe a toda verdad, el que nos dé el convencimiento de pecado y que podamos entender que tú eres Señor sobre toda la creación, que tú eres el Rey del universo y que también eres nuestro Salvador. Te amamos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Tenemos que entender primero qué es lo que el Señor reconcilió, porque el versículo dice que reconcilió todas las cosas. La palabra reconciliar aquí, en el original, lo que quiere decir es cambiar o intercambiar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor reconcilió o qué fue lo que el Señor cambió? Y tenemos que entenderlo bien porque podemos tomar este versículo y pensar de que Dios reconcilió todas las cosas y que ya no debemos hacer absolutamente más nada. Y que a pesar de nuestro pecado, el Señor lo va a tolerar. Y es totalmente distinto lo que el Señor nos está diciendo a lo que muchas veces nosotros apreciamos. Y nos vamos a dar cuenta que a veces no lo decimos, pero nuestras acciones y nuestros pensamientos declaran de esa forma. Cuando hablamos de reconciliar, o la palabra está diciendo reconciliar, dice que el Señor lo que está haciendo es cambiando la relación que tenía con los pecadores. Es lo que está diciendo el Señor cuando dice que reconcilió a toda la creación. El cambio de la relación, no manteniendo la relación que había. Acuérdense de que ahí nos vamos a dar cuenta que éramos enemigos de Dios y éramos objeto de su ira. El Señor cambia eso para que nosotros vengamos a agradarle a Él. Entonces, un hombre reconciliado con Dios es un hombre que está dispuesto a restaurar en Dios esa relación de una manera correcta, como a Él le agrada, mediante Jesucristo. Eso es lo que significa el texto. Pero no podemos interpretarlo, como muchos lo interpretan, de que todos van a creer. Lo que está diciendo ahí, y está paralelo con Filipenses capítulo 2, que dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y lo colocó a la diestra de Dios y le fue dado el nombre, sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Este versículo es paralelo con eso cuando está diciendo que el Señor, todas las cosas van a terminar sometidas a Él. Lo que está diciendo el versículo es que Él reconcilió todas las cosas en Él, poniéndose como Señor. Y ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta en esta noche. Señor Jesucristo es Señor sobre toda la creación. Quieras aceptarlo o no lo quieras aceptar. Sobre toda la creación.
Satanás es el príncipe de este mundo, no el Señor. El Señor está sobre toda su creación. Amén. Eso tenemos que tener en cuenta. Luego viene la reconciliación. Por eso nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero primero es Señor. No podemos hacerlo Salvador y luego Señor, porque es para condenación. Son los cristianos que están sentados en las sillas de las iglesias pensando que son salvos y se van a encontrar con la realidad de que Jesucristo es el Señor y van a doblar sus rodillas y van a confesar que Jesús es el Señor cuando estén delante del trono blanco. Son aquellos que van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané a los enfermos. Y tú dirás: bueno, yo estuve sentado en la silla de la iglesia, pero yo nunca saqué un demonio, yo nunca profeticé, yo nunca sané a un enfermo. Pero es tremendo pensar que sabemos que Dios hace esas tres cosas. Sabemos que el Señor, y lo vamos a reconocer, porque al estar sentado en una iglesia vas a reconocer que el poder de Dios se mueve de esa manera. Por eso lo vas a declarar allá y vas a decir que Jesús es el Señor, y tu alma va a ser arrojada ¿a dónde? Al lago que arde con fuego y azufre. Por eso este versículo no se puede tomar a la ligera. La palabra completa no se puede tomar a la ligera. Hay que entenderla, porque si no la entendemos, iglesia, nuestras almas van a perecer. El Señor es Señor sobre toda la creación. Y también es el Salvador, porque ha extendido su gracia, su perdón, su soberanía en su gracia. Por eso debemos acogernos a su salvación, pero también temerle, porque Él es el Señor. Amén. Versículo 21 dice: eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos y estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Dile al que está a tu lado: eso te incluye a ti. Ahora dite: eso me incluye a mí. Lo que acabamos de explicar sobre la reconciliación del Señor tiene que ver mucho con este versículo, porque hay un presente y un pasado. Esto los incluye a ustedes, que antes eran enemigos de Dios, que antes estaban alejados de Dios. En el original habla de eran extraños delante de la presencia de Dios, que significa cortados y separados de Dios. Pero muchas veces nosotros no estamos en ese pasado, sino que estamos en ese presente. Y ahí es donde está el problema de los que estamos sentados en este lugar. Por eso el Señor dice: eso los incluye a ustedes, a nosotros, los que reconocemos que en el pasado éramos extraños, que nuestros pensamientos y nuestras acciones eran ¿qué? Pecaminosas. Dice la palabra de Dios que no hay ni un solo justo en la faz de la tierra, no se halló ninguno. No hay ni un solo justo sobre la faz de la tierra. O sea que no podemos llegar al conocimiento del Señor pensando que nos convertimos porque éramos buenos, porque ninguno de nosotros es bueno. Ninguno de nosotros somos buenos. ¿Quién puede levantar la mano y decir: yo soy bueno? No vayan a hacer como estuve predicando en el parque y él tenía la seguridad que el otro día se iba a levantar y tenía fe en sí mismo. Yo. ¿Quién tiene la seguridad de que mañana se va a levantar? Claro, ustedes lo tienen claro, pero no hagan esa pregunta porque les van a decir que sí, que tienen seguridad de que se van a levantar al siguiente día, no entendiendo que Jesús es el Señor y que Él es soberano. Pero ¿quién puede decir que es bueno? Pero muchas veces nosotros sentados en nuestro pensamiento pensamos que somos buenos, que no tenemos nada de qué arrepentirnos, que no tenemos nada de qué pedir perdón. Pero está la pregunta: ¿realmente tú te sientes incluido en ese pasado? ¿O estás incluido en ese presente? Y es claro verlo, iglesia, con tus acciones. Es claro verlo cuando hablas, que tu pensamiento te dice que eso es lo que debes de hacer. Todavía pensamos que Electricaribe nos roba a nosotros y tenemos que tener un cable robando la Electricaribe. Lo pensamos y lo hacemos.
y venimos a la iglesia a adorar al Señor. Todavía pensamos que echar una mentira. En estos días hubo un caso que me enteré, y es tremendo porque era un evangelista, decirlo de esta manera, reconocido, y le decía a la persona, pero firma por un subsidio de vivienda. Pero en el papel del subsidio de vivienda decía de que la persona tenía que declarar que era una desplazada, que había venido del sur de no sé qué parte, y la persona le dijo que era cristiano. No, yo no puedo firmar eso porque eso es mentira. Hombre, firma y después le pides perdón al Señor. El problema es que ese pecado permanece. Y pensamos que vamos a la presencia de Dios a pedirle perdón. Ese pecado permanece, porque esa acción, ese pensamiento, era lo que nos hacía a nosotros enemigos de Dios. La palabra enemigo en original dice los que aborrecen la santidad de Dios, los que aborrecen, los incrédulos, que no creen en Jesús, que no creen en Dios y aborrecen la santidad de Dios. No podemos decir que somos cristianos y seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Antes hacíamos eso, antes éramos enemigos, pero ya no. Por eso quiero que entiendas la palabra cuando Pablo, el Señor a través de Pablo dice, esto los incluye a ustedes. El problema es que la inclusión ahí, como está en presente, nos está incluyendo no para salvación también, sino también para ¿qué? Para condenación, porque el Señor va a condenar a todos aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador. Porque Él es ¿quién? Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Señor soberano. Y a eso no es que estamos temiendo, iglesia. Por eso entre nosotros hay muchos que siguen pecando, siguen haciendo de las suyas, pensando de que no va a haber retribución a lo que están haciendo. Saben hacer lo bueno, saben cómo hacerlo, duran meses haciéndolo bien y vuelven y recaen a lo mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo, los incluye a ustedes. Si es que siguen pensando y siguen haciendo lo que ustedes hacían antes cuando eran enemigos de Dios. Estamos pisoteando la sangre del Cordero. Cuando preparaba este mensaje sentía la molestia del Señor. La molestia no porque quiere destruirnos. La molestia es porque Él quiere mostrar misericordia en este tiempo. Pero cuando estés delante del trono blanco, ahí no va a haber misericordia. Los libros van a ser abiertos y todos los hechos, buenos y malos, van a aparecer. El problema es que los hechos, ni buenos ni malos, te van a salvar. Solo los que estén escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. No va a haber un balance ahí para ver cuál primó más. Bueno, fuiste más bueno que malo, entra. No va a primar nada de eso. Solo el que está escrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Búsquelo en Apocalipsis y léalo. Y eso tiene que darte temor, iglesia. Eso tiene que darnos temor nosotros para hacer las cosas. Las acciones que nosotros tenemos que dar deben ser dignas de lo que el Señor hizo en la cruz. En la cruz pasó lo que nos separaba de Dios, que es la doctrina de la justificación. Pero la justificación se da cuando yo llevo una vida también de santidad. Si yo no llevo una vida de santidad, no ha pasado la justificación en mi vida. Una cosa va agarrada de la otra. Yo no puedo decir que soy salvo y mis acciones declarando otra cosa. Yo no puedo decir que el Señor me justificó y puedo seguir pecando. Así no funciona lo que el Señor hizo en la cruz. No hay más sacrificio si tú pretendes hacer eso. No lo hay. El problema es que a veces pensamos que el Señor nos ama así tal cual como nosotros somos. Salmo capítulo 5, versículo 5 dice que Dios odia la iniquidad, que Dios odia la maldad, que Él aborrece el pecado. ¿Cómo pretendes tú sentarte delante de la presencia de Dios? ¿Cómo tú vas a la presencia de Dios a orar teniendo tu pecado ahí al lado? ¿Cómo pretendes? No puedes entrar, iglesia, no puedes entrar, hombre. No puedes entrar ahí con ese odio, con esa falta de perdón. No puedes entrar a la presencia de Dios. Y si no entras a la presencia de Dios, ¿cómo crees que el Señor te va a reconocer cuando Él venga? A esos que dicen Señor, Señor, el Señor, ¿qué les dice? No los conozco.
Malditos hacedores de maldad. Si el Señor no te conoce hoy, ¿cómo pretendes tú que te va a conocer el día de tu muerte? ¿Cómo pretendes que te va a conocer el día que vengan las nubes a buscar su iglesia? El llamado no es solo para los líderes a estudiar la palabra de Dios. El llamado de Dios no es solo para los ministros, iglesia. ¿Cuántas horas dedicas tú a leer la palabra de Dios y escudriñarla? ¿Qué tiempo dedicas tú para orar a tu Señor? Sacerdotes que entraban al lugar santísimo y tenían pecado, caían muertos. Muchos hoy están en la iglesia muertos. Pero a esos sacerdotes que morían, les amarraban una cabulla, para que me entiendas, una pita, curricán, nylon, lo que lo quieras llamar, y lo jalaban y lo sacaban de la presencia de Dios. Se acerca el tiempo, iglesia, donde el Señor va a sacar a esos muertos. Todo el que esté muerto en la presencia de Dios va a sacar, los van a sacar. Pero no digas que el Señor no te avisó. Mateo 18 dice de que la disciplina se debe hacer, y si el hermano insiste en el pecado, trátalo como un pagano. En la original dice como un gentil, como alguien que está fuera del pueblo de Dios. Los gentiles para el pueblo de Israel eran aborrecidos, o sea, no eran contados dentro del pueblo de Dios. No se les permitía hacer nada delante de la presencia de Dios. Y se acerca ese tiempo, se acerca el tiempo donde el Señor va a purificar su iglesia. Por eso es necesario que hoy lo entiendas. Porque después no vas a decir que no se te avisó. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Vuelve el Señor ratifica su salvación y su perdón para los que hoy deciden obedecer al Señor. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Mira, delante de Dios nadie se va a presentar lleno de pecado, ni siquiera con una pizca. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo y el que quiera ver al Señor tiene que vivir ¿en qué? Santidad. Por eso el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. La palabra santo significa apartado, cambiado de una posición. El problema es que nos hemos cambiado de lugares físicos, pero no de lugares espirituales. No vamos a una iglesia porque reconocemos que son idólatras. No vamos a una otra iglesia porque reconocemos que lo que hacen es vivir del dinero, adorando al Dios dinero. No vamos a otra iglesia porque no hay amor. No vamos a otra iglesia porque me hicieron algo malo. Pero seguimos haciendo lo mismo. Venimos y nos sentamos. Y si no hay nada mejor que hacer, el domingo a las 8, espérenme en la iglesia. Esto va a sonar duro, pero el Señor te dice hoy que si vas a seguir así, no vengas más. El Señor no se puede burlar nadie, iglesia. Si te vas a perder, piérdete con toda. Pero no vas a llegar delante del trono blanco y decirle, Señor, Señor. No, eso no te va a valer de nada. Quédate calladito. Señor, yo sé, para allá. Cuando nos pasa algo malo, pues vamos a orar. Cuando estamos en la dificultad, vamos a orar. Vamos a la iglesia, pastor. Y hoy puedes hacer eso, dentro de lo que cabe. Pero algún día no va a haber más oportunidad. Por eso la palabra santo dice que nos trasladó a su misma. No a la presencia de cualquier otra iglesia. Tú no estás delante de la presencia de cualquiera. Estás delante de la presencia de ¿quién? Del Señor, el Creador, el que existía antes de todas las cosas.
que por medio de Él se hicieron todas las cosas y para Él se hicieron todas las cosas. Es que no estamos entendiendo. Delante de su presencia, cada vez que vas a tratar mal a tu esposa, estás delante de la presencia del Señor. Cada vez que no disciplinas a tu hijo, estás delante de la presencia del Señor. Cada vez que prendes ese aire, cada vez que prendes el televisor, usa velas. Si no quieres pagar servicios públicos. O mechón. Retrocediendo un poco más, me acuerdo del razonamiento que hubo en el gobierno, creo que fue de Gaviria. En mi casa hacíamos mechones de gas. Y si no quieres pagar gas, cómprate una Esocandela. Compras 2,000 pesos de gas. Si no quieres pagar gas, paga el agua porque no vas a venir aquí sin bañarte. Pero, oye, si estás consumiendo algo, págalo. Y si no tienes cómo pagarlo, pues no lo consumas. Pero yo entro al cielo. ¿Pero qué me vale a mí en esta tierra vivir frío? Pasaría el Señor, Señor, es que tú sabes las calores que estaban haciendo y tú dijiste que en los últimos tiempos el sol calentaría 7 veces más. Entonces y como ellos nos robaban, no va a haber ninguna justificación delante del Señor, porque el Señor es santo. No hay escala de grises en el Señor. Por eso mira, examínate lo que estás haciendo. Examina tus pensamientos. Examina tu corazón. De Él mana la vida. Y si está manando maldad, arrepiéntete si realmente quieres ser salvo. Porque tus acciones están diciendo todo lo contrario. Cuando te vuelves terco en decir, sí, eso lo dice la palabra, pero yo sigo haciendo lo mismo, eres un terco y todavía en ti no ha habido arrepentimiento, no ha habido justificación, no hay salvación para ti. Eso es así claro. Año tras año haciendo lo mismo, año tras año haciendo la misma situación. Eres un pecador contumaz. Eres un pecador que reside en lo mismo. No hay salvación en ti. Es lo que tiene que quedar claro, que cuando el Señor dice que nos trasladó a su misma presencia, aunque es una forma de decirlo, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo viene a reposar en la vida del creyente. Nosotros andamos por ahí con el Espíritu Santo del Señor. Entiéndelo. Yo estoy en la tienda y el Espíritu Santo está dentro de mí. Yo estoy en el cuarto de mi casa y el Espíritu Santo está dentro de mí. Yo me estoy bañando y el Espíritu Santo está ¿dónde? Dentro de mí. Yo estoy en el trabajo y el Espíritu Santo está ¿dónde? Dentro de mí. Porque puede salirle al Señor el día del trono blanco que ese video fue adulterado. El problema es que está dentro de ti. Porque Dios está en todas partes, en todo y en todo. Nuestros ojos tienen que ver lo que vería la santidad del Señor. Nuestros oídos deberían escuchar lo que la santidad del Señor escucharía. Nuestra boca debería hablar lo que la santidad de Dios hablaría. Nuestros pasos deberían caminar como la santidad de Dios caminaría. No hay excusa para pecar, iglesia, porque toda la ira del Señor, todos tus pecados, no quedó ni uno por fuera. Cayó sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Toda la ira del Señor fue depositada sobre el cuerpo de Jesús. Por eso es que Él nos reconcilió en su cuerpo físico. ¿Por qué sigues ahí con el perendengue como la cometa? ¿Por qué sigues zumbando como las cometas? Sí, ¿saben qué es la cometa y los perendengues que le ponían para que zumbara? Y la que más zumbara era más firme. Pero andamos como la cometa con los perendengues,
haciendo bulla de pecador. En serio, iglesia, es necesario que entienda lo que el Señor hizo en la cruz por ti. El Señor muere en la cruz del Calvario, nos compra, nos redime, que es la palabra original, nos compra a precio de sangre y nos traslada de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Él. Pero no para seguir pecando, sino para ¿qué? Para brillar con su luz, para ser diferentes, un pueblo escogido, adquirido. ¿Por qué seguimos pecando? Es la pregunta. ¿Por qué seguimos incluidos no en la gracia de Dios, sino en la condenación del Señor? Yo no puedo decir que el Señor es mi Salvador siendo pecador. Cuando digo pecador, hago alusión a la práctica del pecado, porque nuestra naturaleza está allí. En estos días, en una situación donde en mi casa podía ver mi naturaleza queriendo salir y aportar ideas, muy buenas ideas. Pero venía el Espíritu y me decía, no, pero es que el Señor es esto, el Señor puede hacerlo. ¿Cuándo el Señor te ha dejado metido? ¿Cuándo el Señor ha permitido que te hagan daño? Sí, Señor, y se acaba el Señor. Y volví a la naturaleza otra vez y empecé a reconocerla, cómo ella pelea. Y salía otra cosa de mi boca diferente. No puedo decir lo que decía porque no son groserías ni nada, pero cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Eso yo lo pensaba antes. Eso yo no lo puedo estar pensando hoy, ni mucho menos hacerlo. Pero solo los espirituales pueden discernir lo espiritual. Solo aquellos que están en la misma presencia de Dios pueden comparar su naturaleza. Pueden decir, no voy a hacer eso. Ni siquiera lo voy a volver a pensar. Eso es lo que nos hace ser maduros espirituales en el Señor. No es que no se le puede decir nada, porque si se le dice algo, dígale. La palabra de Dios nos dice que nosotros nos debemos exhortar los unos a los otros. Y si nosotros realmente nos amamos los unos a los otros, porque el amor no tiene nada que ver con el saludo de aquí de la entrada. El amor no tiene nada que ver con el abrazo que le das cuando la persona cumple años. Que al final nos estamos poniendo viejas. Yo no sé por qué festejan tanto los cumpleaños. Y cada vez que uno cumple años es un año menos nuevo. Sí, yo no le encuentro gracia a eso, pero ajá. Eso no tiene nada que ver con amor. El amor es cuando yo veo que mi hermano va al despeñadero y yo soy capaz de dar mi propia vida para salvarlo a él. Ese es el amor superior. No hay otro amor más grande que ese. Eso lo hizo nuestro Señor. Por eso nos llama amigos de Él. Porque antes éramos ¿qué? Enemigos. ¿De qué nos vale a nosotros, entre nosotros, que somos amigos y no nos hacemos nada malo? Tenemos que hablar, iglesia. Tenemos que levantarnos. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Porque el problema es de salvación. El problema no es de otra cosa, es de salvación. Para concluir, versículo 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. El estar firme, la palabra usada aquí, el apóstol Pablo utiliza una expresión que era usada en las milicias en el tiempo del Señor y en el tiempo de Pablo, que le decían a los soldados, estén firmes en su posición. Aún tenían que defender esa posición, aún con su propia vida. Y nosotros, Pablo está diciendo que nosotros debemos mantenernos firmes en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para no seguir pecando. Es algo que tú tienes que mantener firme. El Señor hizo lo más grande, reconciliarte con Él.
Pero tú tienes que decirle al pecado que no. A Caín el Señor le dijo, el pecado está a la puerta. Ve y ábrele entonces, le dijo el Señor así. Le dijo así, ¡ojo! El pecado siempre va a estar allí. Pero mi posición, como yo fui trasladado a la presencia de Dios, no por cualquier precio, ¿por precio de qué? De sangre. Porque para mí existía solo una cosa, ira de Dios. Era objeto de la ira de Dios. El perdón que yo tengo aquí en el Señor, yo debería sentir que no lo voy a cambiar por nada. Eso es lo que tú debes de sentir en tu corazón. Si no lo estás sintiendo, estás haciendo lo que dice el libro de los Hebreos, que dice que pisotean la sangre del Cordero y que no hay más sacrificio para esa persona, que decide seguir pecando, que decide seguir haciendo lo que a él le parece, que sigue haciendo lo que él y su pensamiento dictan como algo correcto delante de los hombres, porque no es delante del Señor. Porque delante del Señor nadie se va a burlar. Nadie va a decir, mira, que yo pensé, que yo creí. No, Señor, vaya para allá. Yo no considero que el Señor va a estar delante del trono blanco. Ay, pobrecito, es que me pasé de mandamientos, me pasé de revoluciones. No, Señor, eso va a ser terrible. Los demonios tiemblan delante del Señor y saben que eso va a suceder. Porque todo va a pasar, iglesia, menos su palabra. Así que nadie va a estar delante del trono blanco pasándola chévere. Por eso es importante que lo entiendas hoy. Jesucristo es Señor, también es Salvador. ¿Cómo lo has puesto tú en tu pensamiento? ¿Cómo actúas tú con respecto a esa declaración? Jesucristo es Señor, iglesia, y es Salvador. Yo me incluyo en la salvación de Dios porque estoy incluido porque Él es el Señor. Yo tengo que estar incluido en las dos partes. No puedo estar incluido en una sí y en otra no. Yo voy a la iglesia para que el Señor me salve, no vengas más. Porque no te vas a salvar. No te puedo decir otra cosa. Quisiera decírtelo. Quédate ahí 1 año, 2 años y miramos a ver qué pasa. No, no va a pasar nada. Si tú en tu corazón no reconoces que eres un pecador, si tú en tu corazón no reconoces que necesitas el sacrificio del Señor, que necesitas su perdón, pero no te vas a escapar de lo que Él es, el Señor. Por eso Él reconcilió todas las cosas. Nadie se va a salir, hasta un Satanás va a ser echado al lago de fuego y azufre. Todos van a ser echados allá, aquellos que aborrecen la santidad del Señor, aquellos que persisten en pecar. Todos van a ser arrojados allá, sin excepción alguna. Si algo te hace pecar, córtatelo. Córtate el brazo. Cuando el Señor nos dé el cuerpo glorificado, de pronto salga. Corta ese pecado. Corta ese ojo. La analogía que el Señor hace. Corta lo que está en tu vida hoy. Reconócelo y confiesa delante de la presencia de Dios y échalo fuera de tu vida, porque es tu salvación la que está en juego, es tu alma la que te está gritando, mira, sí existe ese lugar. Hay algo en nuestras vidas que se llama espíritu, el espíritu que Dios nos da. Y ahí está escrito los mandamientos, la tabla de los mandamientos del Señor. Hoy lo llamamos conciencia. Llámalo conciencia. Ahí está escrito la tabla del corazón. Eso clama y dice, eso evoca a Dios, dice la palabra de Dios. El espíritu del hombre evoca a Dios. Fortalece tu espíritu, iglesia. Trasládate a la presencia de Dios. Hazte uno con el Espíritu Santo de Dios. Es lo que el Señor hoy te dice. Que es un mensaje que puede considerarse fuerte. Hoy el Señor te dice que seas sabio, que seas inteligente. El principio de sabiduría e inteligencia es el temor a Jehová, el conocimiento de Él. Conócelo y témelo, porque Él es merecedor del temor que tú le das. Él es temible. Él es temible, iglesia. Él es temible. Hay algo que le pasó a un personaje bíblico que todos conocemos, que es conocido como un hombre íntegro delante de la presencia de Dios, dicho por la misma boca del Señor.
Y quiero que entiendas esto, porque voy a concluir con esto. Porque a veces pensamos que, bueno, la obra de Satanás siempre está ahí, pero quiero que entiendas algo. Job no fue acusado por las cosas malas que hacía. Job fue acusado por la protección de Dios y por la bendición de Dios. Job era un hombre íntegro. Y cuando el Señor le dijo a Satanás, Satanás no le dijo, es que él es un pecador. No, le dijo, lo que pasa es que ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no se va a someter a ti? Si él, mira todo lo que lo hace enriquecido. Mira cómo lo has prosperado. Satanás acusó de lo que el Señor le había dado. Satanás nos acusa de lo que el Señor nos ha dado y de las acciones que hacemos de parte del Señor. Job era un sacerdote de su casa. Pero te voy a decir algo que va a sonar y para que lo tengas presente. El pecado no lo acusa Satanás. El pecado lo condena el Señor. El pecado no necesita que el Satanás vaya a acusarnos delante del Señor. Porque el pecado nos acusa directamente con el Señor. Por eso debes despojarte de todo tu pecado, iglesia. Debes despojarte, debes examinarte. Porque vendrán tiempos donde el Señor dice, si no me temes, haré que me temas. Está escrito en los Hechos, Ananías y Zafira. Dice que la iglesia temió completa y los incrédulos, los que no creían en el Señor, no se acercaban a los cristianos del temor. O sea que no cualquiera se volvía cristiano en ese tiempo. Solo los que el Señor añadía para ser salvos. En la iglesia no pueden haber personas que no sean salvas. No puede haber, no existe eso. Por eso es que tienes que entender hoy, o el Señor se ha hecho entender de la manera como lo ha hecho. Tienes que examinarte, porque viene el tiempo donde el Señor se va a hacer sentir. Si no le has dado la importancia, el Señor sí se da su importancia, porque Él es importante sobre todos. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos delante de la presencia del Señor. Oh Dios, te doy gracias en esta noche. No se trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Se trata de lo que hiciste en la cruz del Calvario. Se trata de que tú eres, Señor, soberano. Tú eres el Rey. Se trata de lo que hiciste en la cruz, Señor, y nos justificaste, mi Rey. Gracias, Señor Dios, por darnos la conciencia, Señor Dios, de que debemos santificarnos cada día, Señor. Que nuestra luz debe brillar, Señor, desde que empieza hasta el mediodía, Señor Dios, donde esté la plenitud de tu luz en nuestros corazones. Hoy yo te pido, Señor Dios, que realmente traigas el convencimiento y el temor en nuestros corazones. Que levantes una iglesia, Señor, que avance y que no se detenga, Señor, ni que retroceda ante las acusaciones de Satanás, mi Rey. Que seamos una iglesia, Señor, que seamos irreprensibles, intachables delante de tu presencia. Que cuando tú nos veas, Señor, veas reflejado a tu Hijo. Por eso hoy, Señor, delante de tu presencia oro por misericordia, mi Rey. Yo oro por misericordia, mi Jesús. Porque mi intención, Dios del cielo, no es, Señor Dios, infundir, Padre amado, un temor irracional. Lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, es que te amemos, Señor, que te obedezcamos. Hoy, Señor Dios, trae esa conciencia en mis hermanos. Trae esa conciencia en mi corazón, Señor Dios. No quiero perderme, mi Rey. Yo no quiero perderme. Quiero mantenerme firme en la seguridad de la salvación del Evangelio, Padre amado. Solamente de eso, mi Rey. Trae esa conciencia en cada corazón. Que no se trata, Señor, del nombre de la iglesia. Que no se trata del nombre del pastor. Que no se trata, Señor Dios, si puedo dejarlo todo. No se trata si doy mi vida por rescate a otros. Se trata de ti, mi Dios. Solo de ti. Trae esa conciencia. Queremos conocerte. Enséñanos, Señor, a vivir para ti. Creyendo, Señor, cada día, cada mañana, cada noche, Señor, en cada instante de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias en esta noche. Amén y amén.